En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Tradicionalmente el Foro de Davos ha sido un escaparate de poder multilateral, pero pocas veces la situación derivaba en que el protagonista de un foro como este fuera precisamente alguien muy poderoso y a la vez conocido por su rechazo de lo multilateral. Y es que alguien que ha construido su poder político cuestionando el multilateralismo es Donald Trump, así podemos definirlo. La paradoja de que sea la estrella de este foro 2026 de Davos dice mucho sobre el momento internacional e histórico que vivimos. Trump, lo sabemos, no cree en el multilateralismo como valor, sino como un instrumento y una herramienta ocasional. El 47º presidente de Estados Unidos concibe las relaciones internacionales, lo sabemos, como un pulso. Los más poderosos son los que ganan, no se admite límite legal en contra de quien gana esos pulsos. A pesar de ese desprecio por un foro como este, todos en Davos están expectantes, todos quieren y saben que han de escucharlo, que es el conferenciante estrella, sin ninguna duda. No tanto por lo que dice, sino porque sus decisiones, por lo que hace, tienen consecuencias tremendas, reales, inmediatas y que están cambiando el orden internacional, es un hecho. El contraste es más evidente, eso sí, cuando ponemos en el otro lado de la balanza la forma de proceder ante este foro de Davos, precisamente de quien disputa la hegemonía a Estados Unidos, es decir, de China. Si bien es cierto que no ha acudido su primer mandatario, Xi Jinping no ha ido, ha tenido una representación de alto nivel y en ese foro China ha querido hablar de nuevo de estabilidad, de previsibilidad, de cooperación a largo plazo. Se quiere presentar justo como todo lo contrario de lo que es ahora mismo Estados Unidos, un actor sereno, paciente, conservador de las relaciones internacionales y que no amenaza, con esa calma calculada intenta sacar rédito. Es evidente, no se puede olvidar que es un sistema autoritario y que tiene sus propios intereses, pero desde luego, en lo que se refiere a las relaciones internacionales, es bastante menos hostil que Estados Unidos ahora mismo. Porque mientras Trump irrumpe en Davos como un factor de incertidumbre, China se ofrece como todo lo contrario, un factor de continuidad, con un orden internacional, con un respeto al menos mínimo a las reglas y sobre todo con respeto a los interlocutores, un cierto grado de multilateralismo, entendido de una manera distinta porque todo está mutando, es obvio. Estados Unidos ha sido el tradicional garante del orden liberal, hoy aparece como su cuestionador, y China, que históricamente ha sido una potencia revisionista, se presenta justo como el defensora de la estabilidad del sistema. No es un cambio de valores, lo que estamos viendo es un cambio de estrategias para mantener las hegemonías y proyectarlas a futuro. En medio de ese pulso de los dos candidatos a dominar el mundo, llega a Europa y se encuentra perdida, desorientada, porque su aliado tradicional la ataca y sobre todo porque Europa, aunque tiene muchos defectos, sí que es consciente ahora mismo de su fragilidad, es económicamente relevante, es influyente en lo normativo, pero en lo estratégico es más que dependiente. La ofensiva de Trump, no solo comercial, con las amenazas arancelarias, también soberana, con las amenazas en torno a Groenlandia, ha terminado por dejar claro y por exponerse con luz y taquígrafos a una debilidad que hace que la respuesta a las bravatas del presidente de Estados Unidos sea cada vez más improbable. La tibieza de los burócratas de Bruselas no parece estar a la altura de lo que necesitaría un contendiente en el panorama internacional como es Trump, que solo respeta a quien es fuerte. Porque a Trump no le importa incumplir la legalidad internacional, lo sabemos. Tampoco le importa incumplir su propia legalidad. Eso es lo preocupante. Tiene heraldos que ridiculizan la capacidad de respuesta de Europa, menosprecian a Dinamarca e ignoran, adrede supongo, quiero suponer, que su propio país reconoció la soberanía danesa sobre Groenlandia en 1916, precisamente cuando le compraron las Islas Vírgenes. En ese tratado se consignaba el reconocimiento por parte de Estados Unidos en un documento oficial de que Groenlandia pertenecía a Dinamarca. El caso es que nos preguntamos, ¿sigue teniendo sentido el multilateralismo, la apuesta por él, al menos por el tradicional, en un mundo donde el actor más poderoso no lo respeta y no cree en él?
Da la sensación de que Davos se está convirtiendo, más allá de un foro multilateral, en el ágora donde se ponen de manifiesto de forma cruda las tensiones que están reconfigurando el actual orden mundial. Trump acude a Davos por primera vez en años y lo hace precisamente para dejar claro cómo es de grande y de sólido su desafío al resto del concierto internacional y cómo tiene muy claro que quien no está con él y no hace caso de lo que dice está contra él y por tanto va a sufrir su ira. Todos sabemos que eso es la excusa que utilizan, sin embargo, los herederos de las 13 colonias para seguir abusando de su condición hegemónica, algo que llevan haciendo 8 décadas sobre Europa y que les aterra perder. La famosa protección, el paraguas es papel mojado. Europa occidental nunca ha sido aliado de Estados Unidos, ha sido vasallo y ha servido para dos objetivos fundamentales. Por un lado, ha sido un mercado cautivo, con una gran economía, con una gran población, en el que las empresas de Estados Unidos han hecho y deshecho a su antojo. Por eso se indignan y surgen las amenazas cuando Europa busca alternativas. Por otro, la supuesta protección de Estados Unidos a Europa no es tal. No lo ha sido nunca. Ha sido un eslabón más dentro de la proyección geoestratégica de Estados Unidos para intentar dominar el concierto internacional, para frenar en su momento al comunismo y a la Unión Soviética. Ha sido todas esas bases en territorio europeo, a las puertas de la URSS, una cabeza de puente impagable para su dominio hegemónico internacional. No ha sido una protección altruista. Por eso el vasallaje feliz que denunciaba Sergio Mattarella, el presidente de Italia, al hablar de la despreocupación europea para la defensa, no es una metáfora, es literal. Los europeos somos vasallos de Estados Unidos y por eso no nos tienen en cuenta. Da igual la intensidad de nuestro pataleo, porque saben que no tenemos armas que oponer a su ejército y solo entienden el lenguaje de la fuerza y de la guerra. Por eso, quizá la respuesta, que no puede ser militar, es obvio por parte de Europa, tiene que ser hacer daño a la economía de Estados Unidos, porque el bolsillo siempre duele. Eso sí, si de verdad la situación escala y amenazan con desconectarse de la defensa de Europa de forma definitiva, que se lleven las bases militares, que se marchen de Europa y nos dejen trabajar en paz por nuestro futuro. Igual eso ya geoestratégicamente no les interesa. Hacemos una parada, un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Elysium Dental. El Dr. Ortega y su equipo combinan confianza, cercanía y profesionalidad. 2 clínicas accesibles en Madrid, Juan Bravo y Simancas. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos, comodidad y los mejores materiales, porque tu bienestar dental es nuestra prioridad real. elysiumdental.es. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Trump participa en la tercera jornada del Foro de Davos. Es sin duda la intervención más esperada este año tras el incremento de la tensión entre Estados Unidos y Europa por las ansias del líder republicano de anexionarse el territorio danés de Groenlandia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, así como el presidente argentino, Javier Milei, también participan en este foro económico. Milei hablará ante el plenario. El Parlamento Europeo vota sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y lo paraliza. La Eurocámara ha votado remitir al máximo tribunal de la Unión Europea el acuerdo comercial con Mercosur, lo que arroja un velo de incertidumbre jurídica sobre el acuerdo. En una reñida votación, los legisladores de Estrasburgo votaron por 334 votos a favor y 324 en contra, solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine si el acuerdo respaldado por la mayoría de los países de la Unión Europea y la Comisión Europea, pero al que se oponen Francia, Polonia y grupos de agricultores, es compatible con la política del bloque. El rey interviene ante la Eurocámara. Intervención con motivo del 40 aniversario de la entrada de España a la Unión Europea. Esta no ha sido la primera ocasión en la que el monarca ha hablado ante el Pleno de la Eurocámara. Lo hizo por primera vez como rey el 7 de octubre de 2015, tras haber visitado esta institución como príncipe de Asturias en febrero de 1999 durante una visita de estudios. Venezuela reforma sus leyes. Lo hace para atraer inversiones y fortalecer el sector petrolero en medio de los acercamientos con Estados Unidos después de la captura de Maduro, que ha dado pie a un nuevo momento político, según ha dicho la presidenta Delcy Rodríguez. Mientras en Washington el Consejo Permanente de la OEA aborda en una sesión ordinaria la situación de los presos políticos en Venezuela. Irán, entre tanto, mantiene sin internet a la población. El régimen de los ayatolás mantiene la interrupción del servicio de internet y la retórica de advertencias ante una posible intervención estadounidense, a pesar de que las protestas que fueron duramente reprimidas los pasados 8 y 9 de enero han remitido. Israel se unirá a la Junta de Paz de Trump. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha aceptado la oferta del presidente estadounidense para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate, que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza. El asesino de Shinzo Abe, condenado a cadena perpetua. El hombre que mató con una pistola casera al ex primer ministro japonés Shinzo Abe ha sido condenado a cadena perpetua, un crimen que conmocionó a Japón y que destapó un escándalo por los vínculos entre políticos y la Iglesia de la Unificación o Secta Mun. Vamos ya con el resto de la información en profundidad, Blanca. Donald Trump ya ha aterrizado en Suiza y se dispone a intervenir en el segundo día de Davos, que desde primera hora de la mañana ha girado en torno a la nueva amenaza arancelaria del presidente estadounidense y a sus pretensiones de apoderarse de Groenlandia. Pablo Llanone. Se sigue haciendo esperar, pero su avión ya ha aterrizado en Suiza después de que tuviese que volver a suelo norteamericano por un fallo en el Air Force One. En unos minutos le escucharemos dirigirse a la audiencia del foro. Posteriormente es probable que se reúna con distintos líderes, incluido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien también ha participado en Davos. Ha afirmado que está tratando de solucionar la tensión entre Estados Unidos y Dinamarca y Groenlandia entre bastidores y se abstiene de comentar nada en público por miedo, dice, a los efectos que esto pueda tener sobre su mediación. Asimismo, ha asegurado que no es la primera vez que hay tensión entre miembros de la OTAN. Tratando de quitarle hierro al asunto, ha comparado las tensiones entre Turquía y Grecia con las actuales entre potencias europeas como Dinamarca, Reino Unido y Alemania con Estados Unidos. Pero, ¿cómo estarán siendo estas conversaciones que posiblemente tengan lugar también en Davos, como dice Rutte, entre bastidores? Bueno, como vemos, el secretario general de la OTAN no suelta prenda, pero asegura que Trump tiene razón cuando se preocupa por la seguridad del Ártico. El presidente Trump tiene razón, al igual que otros líderes de la OTAN. Necesitamos defender el Ártico. Sabemos que las rutas marítimas se están abriendo. Sabemos que China y Rusia tienen una presencia cada vez mayor en el Ártico. Hay 8 países que limitan con el Ártico. 7 de ellos son miembros de la OTAN: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Canadá y Estados Unidos. Y solo hay un país que limita con el Ártico fuera de la OTAN: Rusia. Y yo diría que hay un noveno, China, que participa cada vez más activamente en la región ártica. Así que el presidente Trump y otros líderes tienen razón. Debemos hacer más allí. Pero aunque Rutte trata de conciliar las posturas de Trump y los miembros de la OTAN, de momento, lejos de negociar, Trump se ha lanzado a amenazar con su arma favorita, los aranceles. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, cree que las restricciones proteccionistas del presidente estadounidense acabarán afectando al mercado más de lo que han hecho hasta ahora.
Al respecto, ha asegurado que todavía no está notando en el comercio mundial los efectos de los aranceles, pero que se está manteniendo. La pregunta es, dice, ¿cuánto podrá contenerse este posible desastre? Gran interrogante que deja un futuro incierto. De momento, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, quien ha acudido al foro, se muestra confiado sobre la respuesta que puede adoptar Bruselas ante la amenaza arancelaria. Yo creo que tenemos que ser conscientes y trasladar ese mensaje de firmeza que significa que Europa tiene los mecanismos necesarios para responder a cualquier tipo de amenaza y que todas las herramientas están sobre la mesa. En paralelo a Davos se han reunido el negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maroš Šefčovič, y el representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer. En la conversación, según ha explicado el propio Šefčovič en un comunicado, el comisario ha defendido que debe ser de interés común lograr evitar una espiral descendente en el comercio entre ambos lados del Atlántico. Ante ello, ha añadido, se garantizará la previsibilidad en los negocios e inversiones transatlánticas. Foro Económico Mundial marcado, como vemos, por la política de amenazas de Trump y su insistencia de anexarse Groenlandia. Desde la Unión Europea, la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen ha insistido en alejarse de la cautela tradicional de Europa para adaptarse a un cambio sísmico en el orden internacional. El mundo está cambiando muy rápido y Europa debe cambiar con él, ha asegurado von der Leyen, quien ha dicho estar de acuerdo con Estados Unidos en la necesidad de asegurar la región ártica. Eso sí, la presidenta comunitaria avisa a Europa está lista para actuar si fuera necesario. Nos encontramos en una encrucijada. Europa prefiere el diálogo y las soluciones, pero estamos plenamente preparados para actuar si es necesario, con unidad, urgencia y determinación. Von der Leyen ha vuelto a defender además que Groenlandia, cuyo futuro ha dicho está en manos, de su pueblo. Groenlandia no es solo un territorio en una región clave del mapa mundial, ni una tierra rica en materias primas esenciales, ni un puesto estratégico en las rutas marítimas globales emergentes. Es todo eso, pero sobre todo, Groenlandia alberga un pueblo libre y soberano. Es una nación con soberanía y derecho a la integridad territorial. Y el futuro de Groenlandia solo lo deciden los groenlandeses. Y no abandonamos la Eurocámara porque allí el rey Felipe VI ha intervenido con motivo del 40 aniversario de la entrada de España a la Unión Europea. 4 décadas, ha dicho el monarca, que han transformado España haciéndola más libre, más próspera y más fuerte. Señorías, les hablaré de cómo en estas 4 décadas mi país, España, ha cambiado y ha crecido, de cómo ha contribuido al cambio y al crecimiento de Europa. Esa historia me es muy familiar porque es la mía y la de millones de españoles y europeos partícipes de un proyecto de convivencia que nos ha hecho a todos más libres, más prósperos e incluso más fuertes. Habla el rey de los cambios que ha sufrido España tras la entrada en la Unión Europea, un proceso de adhesión que fue largo, complejo y que estuvo profundamente ligado a la transición democrática. Gemma González. Hace 40 años España entraba a formar parte del bloque comunitario. Lo hacía 10 años después de 40 años de ostracismo con la dictadura de Franco. En esa época España quedó aislada de Europa y por tanto fuera del proceso de integración europea que exigía a sus miembros sistemas democráticos. Sí hubo acuerdos económicos limitados como el acuerdo preferencial de 1970, pero no una candidatura real. Tras la muerte de Franco y durante la transición, el nuevo consenso político ansió su entrada en el bloque comunitario. Veían en él la garantía de la democracia, modernización económica y normalización internacional. En 1977, el gobierno de Adolfo Suárez presentó oficialmente la solicitud de adhesión a la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, hasta 1979 no se iniciaron formalmente las negociaciones, que se alargaron varios años. España debía adaptar su economía a las normas comunitarias, liberalizar mercados, reducir el proteccionismo, reconvertir sectores como siderurgia, naval y minería, y sobre todo el sector de la agricultura y la pesca. La agricultura española era muy competitiva y generaba recelo, sobre todo en Francia, mientras que la flota pesquera española era la mayor de Europa. Aun siendo democrática, España debía consolidar además sus instituciones. El golpe de Estado del 23F de 1981 generó dudas, pero no frenó el proceso. En 1982, con la llegada de Felipe González a la Moncloa, la adhesión se convirtió en una prioridad absoluta. Se intensificaron las negociaciones y se aceptaron periodos transitorios
necesarias para adaptar la economía española. El 12 de junio de 1985 España firmó el Tratado de Adhesión en Madrid junto con Portugal y entró finalmente a formar parte del bloque comunitario el 1 de enero de 1986. La entrada de España a la Comunidad Económica Europea tuvo consecuencias inmediatas. Se consolidó la democracia y se ganó peso internacional, accedió a fondos estructurales y de cohesión, al mercado común y modernizó sus infraestructuras y sectores productivos. La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea es considerada uno de los mayores éxitos de la política exterior española del siglo XX, comparable a la Constitución de 1978 o a la entrada de la OTAN en 1982. Líderes de todo el mundo siguen aceptando la invitación de Donald Trump para formar parte de la Junta de Paz, un organismo cuyo objetivo es similar al de las Naciones Unidas. Mientras el presidente republicano entierra el multilateralismo con sus actuaciones unidireccionales, se propone, sin embargo, crear un organismo que funcionaría con el consenso de sus partes. Todo remitiría, eso sí, al magnate neoyorquino que tendría la última palabra. ¿Qué pretende Donald Trump con esa paradójica jugada? ¿Quiere hacerle la competencia a la ONU? ¿Es eso posible, Pablo? La carta fundacional de este nuevo organismo asegura que para una paz duradera es necesario romper con los enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia, dice, han fracasado. No se menciona directamente a las Naciones Unidas, pero se la critica entre líneas por su ineficacia. Es precisamente en ese plano donde podría generarse rivalidad entre ambos organismos en la eficacia. Al tener una estructura reducida, compuesta por miembros invitados por el propio Donald Trump, las decisiones de la Junta de Paz dependerán de muchos menos agentes. Al mismo tiempo, el nivel de burocracia será menor. Esto permitiría tomar decisiones rápidamente y obtener resultados a corto plazo. Asimismo, no habrá conflictos similares a los bloqueos del Consejo de Seguridad, sino que se intentará llegar siempre a resoluciones de manera ágil. Esta eficacia podría convertirse en un incentivo para que países en conflicto pidan ayuda a la Junta de Paz en lugar de la ONU. Esto podría ir desplazando poco a poco a las Naciones Unidas de su rol de mediador en toda clase de conflictos, mermando así su ámbito de actuación. Esta dinámica nos recuerda inevitablemente a la Unión Europea y su pérdida de influencia en la mediación de conflictos desde que Donald Trump llegó al poder. Bruselas no ha sido llamada para entablar conversaciones de paz, ni para la guerra de Ucrania ni para la guerra de Gaza, y ha quedado reducida a un mero observador que se limita a enviar ayuda y a opinar, pero no a tomar decisiones. Esta analogía, sin embargo, no tiene por qué hacerse realidad. De hecho, la historia reciente también revela que Donald Trump, aunque sea eficaz en el corto plazo, quizá no lo sea tanto en el largo. Durante su primer año de mandato ha resuelto supuestamente más de 8 conflictos, pero la mayoría de ellos han vuelto a donde estaban. Tailandia y Camboya volvieron a atacarse a lo largo de sus respectivas fronteras. La milicia sudanesa, Fuerzas de Apoyo Rápido, ha vuelto a disputarse el control territorial con el gobierno del país africano. India y Pakistán continúan día tras día lanzándose amenazas, algo que no ha cambiado en 80 años y que no parece que vaya a resolverse de pronto, por una intervención de Donald Trump que el presidente indio Narendra Modi rechaza. Mientras, en Ucrania, los enfrentamientos siguen a diario, pese a que haya síntomas de avances hacia la paz. Sin embargo, en caso de ser avances y no un mero espejismo, se habrían dado con el transcurso de meses de negociaciones e idas y venidas y no en el corto plazo. Con todo, se revela que, aunque Donald Trump se haya autonombrado juez universal y merecedor del Premio Nobel de la Paz, una organización dirigida por él quizá no sería tan eficaz como se presume. Evidentemente, esto son especulaciones, ya que todavía desconocemos cómo funcionará exactamente. ¿Quién sabe? Quizá disponga de recursos suficientes para que esos acuerdos de alto el fuego que se alcanzan rápidamente se logren mantener vigentes más de 2 semanas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a repasar cómo nos cuentan esa actualidad geopolítica los diferentes medios y así comprobamos, gracias a Pablo Iannone, cómo contrastan según país y según grupo empresarial. Pablo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el medio británico The Guardian nos cuentan, destacan que el director de la Oficina de África de Estados Unidos insta a su personal
a precisamente poner en valor la generosidad de Estados Unidos. Y eso, Pablo, a pesar de los recortes de ayudas. Este correo dirigido a diplomáticos estadounidenses se ha tachado de racista y peyorativo. En él, el director de la oficina dice que no es de mal gusto recordar a los países que reciben ayuda la generosidad del pueblo estadounidense a la hora de tratar el VIH o aliviar la hambruna. Dice literalmente: esta actuación llega después de que Donald Trump haya redactado una agenda de prioridades en el exterior, en la que África pasa de ser un beneficiario de ayudas a un comerciante más, con el foco muy puesto, por tanto, en el intercambio de bienes y servicios y la inversión. Nos quedamos en el medio británico, en The Guardian, porque en otro titular, Pablo, sigue con el foco puesto en la política exterior de Trump. Cardenales católicos advierten de que esa política exterior estadounidense, bajo el 47º presidente, pone en riesgo el sufrimiento global. Los líderes de la Iglesia citan las amenazas de Groenlandia, las acciones en Venezuela y los recortes de ayuda como factores que socavan la dignidad humana y la paz. Según el rotativo progresista, esta es ya la segunda vez en 2 meses que los altos mandos de la Iglesia Católica estadounidense, formada por más de 50 millones de miembros, afirman su convicción de que la administración del presidente no está logrando defender la dignidad humana básica. Entre tanto, y en Francia, desde Le Monde en concreto, siguen de cerca la presentación de Trump en Davos, una cumbre, dice el medio galo, marcada por la fractura de la Alianza Atlántica. Según el rotativo, las amenazas del presidente estadounidense contra Groenlandia y más ampliamente su desprecio hacia Europa han monopolizado los debates y los discursos durante el foro económico. Vamos hasta Asia, a la India. En concreto, Hindustan Times observa también con atención Davos. Destaca que este encuentro sucede en medio de tensiones entre Bruselas y Washington a cuenta de Groenlandia. Y con este foco informativo en mente se hace eco de las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha dicho que Europa está plenamente preparada para actuar ante las amenazas arancelarias de Trump. Que, por cierto, Le Monde reflexiona acerca de la obligación poco sustentada que tienen los miembros europeos de la OTAN de defender a Groenlandia y a Dinamarca. En un intento de no aplicar el artículo 5 de la Alianza Atlántica y vaciarlo de contenido, la Unión Europea se plantea invocar en su lugar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. Este artículo concretamente es que va sobre defensa colectiva. El medio galo define dicho precepto como un espejo del artículo 5 de la OTAN, más se trata en el fondo, dice, de una cláusula europea de asistencia mutua altamente hipotética. Y no dejamos Groenlandia porque ahí pone el foco el medio alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, que nos cuenta que el ministro de Defensa británico viaja a Copenhague y que su intención es debatir una mayor participación de los estados europeos en el Ártico. El rotativo germano informa de que las conversaciones se centrarán en cómo las naciones europeas pueden fortalecer la seguridad en el llamado Alto Norte, la parte más septentrional de Europa, que incluye al Ártico. Ambos países también tienen previsto debatir la protección de infraestructuras críticas en el mar Báltico, así como un ejercicio planificado por la Fuerza Expedicionaria Conjunta liderada por el Reino Unido. El apoyo a Ucrania también estará en esta agenda de conversaciones. Cambiamos de asunto y de continente. South China Morning Post convierte en portada que las fuerzas estadounidenses han incautado ya el 7º petrolero sancionado y vinculado con Venezuela. Un paso más, dice el rotativo chino de la Casa Blanca, para tomar el control del petróleo del país sudamericano. Según el medio, el petrolero, de nombre Sagita, es de Liberia y su matrícula indica que es propiedad de una empresa de Hong Kong. La última vez que el buque comunicó su ubicación fue hace más de 2 meses al salir del mar Báltico en el norte de Europa. Por cierto, el medio chino nos desplaza también hasta Chile, donde el presidente electo ha nombrado como ministros a 2 personajes que para el rotativo hongkonés son al menos llamativos. José Antonio Kast ha nombrado a 2 exabogados del exdictador Augusto Pinochet para dirigir los ministerios de Defensa y Derechos Humanos cuando asuma el cargo en marzo. Seguimos en Iberoamérica porque el medio argentino Clarín nos cuenta que ya han llegado los primeros $300 millones a Venezuela a cambio de esa venta de petróleo a Estados Unidos. El rotativo informa de que Delcy Rodríguez ha dicho que irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de la inflación, así como reducir el impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Y terminamos poniendo una mirada en Oriente Próximo, porque el medio qatarí Al Jazeera dice que Israel ataca Gaza mientras Benjamín Netanyahu se une a la Junta de Paz de Trump. A pesar del alto el fuego, dice el medio, un helicóptero de combate israelí ha abierto fuego contra palestinos en Deir el-Balah, en el centro de Gaza, mientras hay ataques con artillería alcanzando varias zonas del norte y el sur del enclave. En paralelo, el primer ministro Benjamín Netanyahu, buscado por crímenes cometidos durante la guerra genocida de Israel, dice el medio Al Jazeera, ha aceptado un puesto en la Junta de Paz del presidente Donald Trump para el enclave palestino.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Las monarquías del Golfo han convertido a África en uno de los ejes centrales de su proyección de poder. Inversiones masivas, presencia política creciente y una influencia que no solo económica, que también tiene aspectos estratégicos, religiosos y de seguridad. Pero ¿qué buscan realmente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qatar en el continente africano? ¿Cómo altera eso los equilibrios de África, tanto en Oriente como en el propio mundo islámico? Lo analizamos durante los próximos minutos con José Luis Orella, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas, es un placer estar contigo. África parece que se convierte en una prioridad estratégica, lo es para muchas potencias, pero también para las monarquías del Golfo. No solo es destino de inversión, también de poder y de estrategia, como digo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por dos circunstancias, ¿no? Uno, geográficas, o sea, el continente africano está al lado de los países árabes, es muy cercano y es lo primero que ven que puede resolver muchos de sus problemas del futuro. Luego, segundo, el continente africano, como bien has dicho, no solo para ellos, sino también pues para Estados Unidos, para la propia Unión Europea, para China, es el continente de los recursos, ¿no? Es uno de los continentes con mayores recursos que proporcionan materias primas de las conocidas y luego de las cada vez más necesarias e indispensables para la nueva tecnología. Y aquí ya entroncamos con otro de los importantes temas de los países árabes, la necesidad de diversificar una economía que les ha puesto en una posición privilegiada, pero que depende exclusivamente del monocultivo, en comillas, de la exportación petrolífera. Por lo tanto, la necesidad de diversificar su economía. Y África la tienen al lado. Claro. ¿Qué intereses concretos persiguen en el continente? Esas materias primas que mencionábamos, también controles de rutas logísticas o marítimas, influencia política, porque sabemos que también interfieren en procesos de países complicados, como Sudán, por ejemplo, donde distintas naciones del Golfo apoyan a distintas facciones. ¿Qué es lo que están persiguiendo? Pues esencialmente, si tienen esa necesidad de diversificar su economía, también esa, se puede decir, búsqueda de recursos y esencialmente que esos recursos puedan ser proporcionados en el futuro de una manera regular y permanente para sus economías y para sus nuevos proyectos industriales. Eso solo se puede hacer estabilizando esos países claramente con unos elementos de confianza de ellos. Por eso están invirtiendo muchísimo en estos países. Asuntos preclaros como puede ser la agricultura. Las monarquías del Golfo no están en unas zonas geográficas pues que se puedan sustentar. Muchas de ellas, si nos centramos por ejemplo en Emiratos Árabes Unidos, han pasado en muy poco de tiempo de 350.000 habitantes a 11 millones, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, son enclaves muy poderosos, muy habitados artificialmente, que dependen casi al 100% de esos recursos alimenticios de fuera. Así que África
compensa en parte esa particularidad. Luego esa diversificación también, todos esos minerales y esos accesos. Y ahí es donde necesitan, bueno, ese control político a través de sectores amigos y esa presencia en ámbitos como puede ser Sudán, en otros países como Etiopía e incluso en las zonas estratégicas como puede ser la influencia del Yemen y al otro lado de Somalia, ¿no? Con Somalilandia, que de esa manera les proporciona, bueno, el control del Mar Rojo y por lo tanto ese acceso al mundo europeo y el Océano Índico para el transporte de recursos energéticos, pero también en lo que es el Cuerno de África, el mundo de Somalia, el mundo de Eritrea, Etiopía, Sudán, bueno, fuertes inversiones para poder que se transformen, bueno, pues en esas reservas alimenticias, esos recursos también acuíferos, teniendo en cuenta el nacimiento de muchos de los ramales del Nilo, y por tanto esa necesidad que tienen de control de esos recursos para el futuro, ¿no? Para mantener un poco su posición dominante, ¿no? No sé si desde el punto de vista africano la llegada masiva de capital del Golfo tiene efectos necesariamente positivos o también puede, por ejemplo, reforzar élites locales autoritarias, entrar en dinámicas de inestabilidad. ¿Cómo se ve cómo se analiza desde esa otra parte? Pues claramente, como bien has dicho, esa búsqueda de gobiernos cercanos y amigos no propicia, en muchos casos, pues que la solución sea la más democrática, sino aquellos que se subordinen mejor a los intereses económicos que les están invirtiendo, lo cual pues puede propiciar, como estamos viendo claramente, por ejemplo, en Sudán, bueno, pues que algunos de los bandos reciban una ayuda muy importante a nivel de armamento, financiera, etcétera, para que sean el elemento gobernante, cuando por otro lado, bueno, pues organizaciones internacionales de derechos humanos nos está hablando que igual algunos de estos bandos militares, bueno, pues no son precisamente de los elementos más fiables y que son responsables de grandes matanzas y ataques a poblaciones civiles. Pero claro, son una garantía de orden en ese aspecto y esencialmente de proporcionar, bueno, zonas bajo su control que puedan proporcionar, bueno, diamantes, oro o varios de los recursos que les pueden ser necesarios. Así que no tienen por qué estar cercanos claramente a posiciones plenamente democráticas, sino sencillamente aquellos que estén más subordinados a sus intereses, que pueden ser buenas personas o pueden ser pues malas personas, claro, como estamos viendo. No sé, José Luis, si más allá de la economía juega algún papel en todo esto la dimensión religiosa de proyección del Islam. Sabemos esa apuesta por el wahabismo en Arabia Saudí, otras corrientes también rigoristas, que además puedan afectar tanto a los cristianos que hay en esas zonas del este de África como al propio Islam africano, modificándolo, radicalizándolo. No sé si esta variable también se tiene en cuenta. Totalmente, ¿no? O sea, no solo es el mundo del pragmatismo, sino también el de la expansión, esa visión, puede decir, evangélica de expansión del Islam. El continente africano es también el continente de la esperanza, no solo para los cristianos, sino también para los musulmanes, ¿no? Y ambos están allí, bueno, pues ampliando sus influencias y gran parte del crecimiento de las dos religiones más poderosas que existen en el orbe se están desarrollando en suelo africano. Así que claramente las monarquías árabes se están instalando allí y están ayudando, financiando, apoyando la construcción de mezquitas, de predicadores y también dando becas. Y ahí está muy bien la precisión que desarrollabas. El Islam en el pasado tiene 4 escuelas coránicas, cada una de muy diferente trato con la población. Una de las más rigoristas, de lo que consideraríamos más extremistas, sería la Hanbali, ¿no? La que se puede decir uno de los sectores integrados en la Hanbali es esa escuela Wahhabi, que es la dominante en Arabia Saudí. La particularidad, la fuerza, la influencia que tienen estos predicadores financiados por el petróleo es que van unificando un Islam esencialmente en las posiciones más rigoristas gracias al precio de los petrodólares y por tanto que ese Islam africano y esa expansión que tenían en muchos casos
pues seguidores de corrientes, bueno, pues más tolerantes o más proclives, ¿no?, al diálogo con otras religiones, pues se va transformando en un Islam mucho más agresivo, más militante y que provoca y favorece, bueno, esas tensiones, esos choques y esencialmente esa homogeneización de la población, en la cual el choque con las comunidades cristianas estamos viendo que en muchos casos es muy violento, provocándose y favoreciéndose, bueno, matanzas por algunos de los grupos, bueno, de militantes ya de un yihadismo absolutamente radical, satelizado, bueno, por los grandes grupos terroristas como puede ser el ISIS o puede ser Al-Qaeda, ¿no? Mirando a medio y largo plazo, porque tenemos que terminar, José Luis, ¿esto está vinculado a una estrategia coyuntural ligada a la diversificación económica del Golfo o es un cambio estructural del papel de estos países en el sistema internacional? Ambas cosas. O sea, la diversificación económica es el gran pilar sobre el cual se sustenta el protagonismo en el nuevo orden internacional de los países árabes. Los recursos petrolíferos están limitados, ahora tienen una gran importancia, pero en el futuro pueden perder esa importancia. La diversificación económica determina que ellos puedan seguir siendo grandes protagonistas en el futuro y están jugando a ello, y África se ha convertido en la gran área, desde la zona de influencia donde ellos pueden ejercer de grandes potencias. Vamos a terminar. Muchas gracias, José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de CEU San Pablo. Un abrazo y hasta la próxima. Ha sido un placer. Hasta ahora. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Si solo inviertes en bolsa, te estás perdiendo el 95% de las empresas del mundo. Con Crescenta, accede por fin a una selección experta de fondos de private equity e invierte en las mejores compañías a nivel global. Hazlo digital. Hazlo como imaginas. En Crescenta.com. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Estábamos esperándolo, era la estrella de la jornada, la estrella de toda la semana, la estrella del evento. Ha tenido problemas con el avión, iba a llegar más tarde con un poquito de retraso solo, pero está Trump hablando en el foro de Davos. Vamos a escuchar. Budget deficit by 27% in the single year. It's going to go down quite a bit more from that. Driving inflation way down from the record highs of the Biden administration. Está hablando de economía el presidente de Estados Unidos, entre otras cosas. De momento ha dicho que el cuarto trimestre, el crecimiento proyectado para la primera economía del mundo es del 5,4%, y está hablando también de inflación, está hablando de la derrota de la inflación. Esto de aviso navegantes también es un asunto importante para Trump, porque al final era parte de su lucha fundamental con Jerome Powell en ese pulso que ha mantenido con el presidente de la Reserva Federal, quien no quería ser imprudente y bajar tipos antes de la hora en la que estuviera tremendamente derrotada, completamente derrotada, porque además las medidas arancelarias de Trump en principio eran inflacionistas, y sin embargo estamos viendo cómo, según al menos Donald Trump, a quien escuchamos que está hablando en Davos después de llegar con algo de retraso, esa lucha ya habría sido dominada. En cualquier caso, es algo que viene diciendo tanto él como su asesor Stephen Miran, que ya ha recalado en la Reserva Federal, entre otros, aseguran que esa derrota de la Reserva Federal, porque su criterio era el erróneo, pues está sobre la mesa. Trump dice que sus políticas, además, las que está implementando en este año, que prácticamente se cumple apenas un año de que está en el poder, recuerden, se cumplía ayer, pues están funcionando, están sirviendo para el crecimiento. Recuerden que durante la campaña electoral, durante esa carrera para ser reelegido el 5 de noviembre del 24, el elemento migratorio fue fundamental, pero no lo fue menos el elemento económico. Y estamos viendo cómo está sacando pecho Donald Trump en el foro de Davos. Asegura, como digo, que sus políticas pueden impulsar todavía más el crecimiento y que su fundamento, su relevancia, su tarea es elevar el nivel de vida de los estadounidenses. Eso sí, quien quiera que se esperara que acude a un foro multilateral como es el foro de Davos, con la bandera blanca y el hacha de guerra enterrada, pues es un iluso, porque ha nada más empezar vuelto a dar un golpe contra Europa, esa Europa que ha pasado de ser irrelevante a ser objeto de los ataques de su antaño aliado. Dice, insiste, y en este caso entronca con los discursos de su equipo, como lo que pronunció J.D. Vance en la conferencia de seguridad de Múnich, que tanto revuelo levantó en su momento,
que Europa no es la que era, que por eso cambia su política respecto del continente europeo y que ciertos lugares de Europa ya no son reconocibles. Hay que recordar que esta es una de las máximas que articulan el pensamiento del presidente de Estados Unidos y que justifican esa hostilidad hacia su antiguo aliado. No obstante, hay mucho todavía que esperar y que escuchar de Donald Trump. Vamos a seguir escuchando unos minutos. A staple. In America, I've stopped the nation-wrecking energy policies that drive up prices while sending jobs and factories to the world's worst polluters. They are indeed polluters. Under Sleepy Joe Biden, new domestic oil and gas leases fell by 95%. Think of that. And they wonder, why was gasoline going up so fast? The gasoline actually topped $5 a gallon, in some places $7 a gallon, and more than 100 major power plants were violently shut down by incompetent people that had no idea what the hell they were doing. Under my leadership, U.S. natural gas production is at an all-time high by far. U.S. oil production is up by 730,000 barrels a day, and last week we picked up 50 million barrels from Venezuela alone. Venezuela has been an amazing place for so many years, but then they went bad with their policies. 20 years ago it was a great country, and now it's got problems, but we're helping them. And está insistiendo Donald Trump en ese discurso energético, hablando de la producción de gas, hablando de los millones y millones de barriles diarios que se consiguen gracias a sus intervenciones, gracias a lo que está consiguiendo al frente de su presidencia. Es evidente que la parte económica es fundamental por parte del presidente de Estados Unidos y es la que está aprovechando para presentar y para sacar pecho en ese primer discurso, en ese discurso que mantiene ante una audiencia completamente atenta, porque sin duda la estrella de esta intervención, de esta edición 2026 del Foro de Davos. Seguimos escuchando. In many places it's already down even lower, $1.95 a gallon. Numerous states are at $1.99, numbers that nobody has heard for years. Actually, since my last administration, we got it down to around those numbers. I've signed an order directing and approval of many new nuclear reactors. We're going heavy into nuclear. I was not a big fan because I didn't like the risk, the danger, but they have the progress they've made with nuclear is unbelievable, and the safety progress they've made is incredible. We're very much into the world of nuclear energy, and we can have it now at good prices and very, very safe. And we're leading the world in AI by a lot. We're leading China by a lot. I think President Xi respects what we've done, in part because I've allowed these big companies building these massive buildings to build their own electric capacity. They're building their own power plants, which when added up is more than any country anywhere in the world is doing. I read recently an article in the Wall Street Journal that China's creating so much energy, and they are. You got to hand it to them. But we're creating as much or more, and we're letting them do that. I'm very proud of it. It was my idea. I said, you can't create this much energy. We needed more than double the energy currently in the country just to take care of the AI. Dice Trump, insistiendo en la energía que su país necesita, el doble de energía, y que está creciendo y que es prioritario ese asunto para él. Por eso también, entre otras cuestiones, ha hablado de que la producción de gas natural, como hablábamos antes, como señalábamos antes, de Estados Unidos está en un máximo histórico. Ha aprovechado para sacar pecho de esas medidas implementadas, de esa guerra arancelaria. Recordemos, remontémonos a 2 de abril de 2025, cuando lanzó el Día de la Liberación y señaló, entre otras cosas, que iba a conseguir
conseguir revertir sus desequilibrios comerciales. Pues bien, ha dicho que se ha reducido el déficit comercial mensual de Estados Unidos en un 77%. Es evidente en este caso que hasta los rivales ideológicos de Donald Trump han cuantificado los ingresos recibidos por el país a cambio de esos aranceles que ha ido imponiendo durante todo el año y se ha multiplicado por más de 4. Hablaban a finales de 2025 de 200.000 millones de dólares, de tal manera que sí que es cierto que el equilibrio comercial está virando hacia un menor déficit, que es uno de los problemas que tiene un país como Estados Unidos con una gran deuda. No olvidemos, incurre en un déficit muy grande y eso hay que sustentarlo con una deuda que crece y crece, siendo la primera economía del mundo y teniendo 30 billones sobre la mesa que poner. Tiene 38 billones de deuda y tiene que pagar una cantidad tremenda de intereses cada año. Los vencimientos de deuda son otro de los problemas que hay y de hecho eso se articula, es una de las herramientas para muchos que pueden tener los países hostiles a Estados Unidos, que es venta de deuda estadounidense. En cualquier caso, sigue insistiendo en torno al debate y al discurso energético el presidente de Estados Unidos en esa comparecencia en el foro de Davos, precisamente refiriéndose a Venezuela, el país cuya controvertida intervención ha desatado críticas en cuanto a la legalidad y el respeto a los sistemas internacionales. Sin embargo, recuerden, para Estados Unidos no hay límite de tiempo para seguir controlando la situación, sobre todo lo relativo al petróleo. Y a este respecto, precisamente, Trump dice que Venezuela va a ganar con este control y con esta gestión por parte de Estados Unidos más dinero de lo que estaba ganando. Recordemos también que cuando se reunió con los representantes del sector petrolero, Trump insistía, y muchos expertos también lo refrendan, en que no se estaba aprovechando bien el potencial de extracción de petróleo por parte de Venezuela con unas infraestructuras obsoletas, sin apuesta de inversión, y se estaba rindiendo mucho menos de lo que podría rendir un país tan rico en ese ámbito como es Venezuela. Por eso Trump insiste, Venezuela con nosotros va a ganar más dinero. Clave, otra de las cuestiones que ha dicho, que hemos mencionado aquí en muchas ocasiones, quizá como motivo de ese control y de esa intervención. En cualquier caso, él lo refrenda ahora porque insiste en que los precios de la gasolina van a ser pronto inferiores a $2 por galón. Y recuerden, lo hemos comentado en diversas ocasiones, esa era una de las promesas de campaña incumplidas por parte de Donald Trump cuando estaba buscando la reelección, volver a ocupar como inquilino la Casa Blanca. Dijo que conseguiría que el galón, recuerden, un galón es 4 litros y pico de combustible. Los precios los quiere y dice que lo va a conseguir a menos de $2, a $2 el galón. Eso significa en torno a 50 céntimos por litro, para que se hagan una idea del coste de la energía que quiere establecer en Estados Unidos, de los combustibles que quiere establecer en Estados Unidos Donald Trump, teniendo en cuenta sobre todo el poder adquisitivo de los estadounidenses. Sería un combustible verdaderamente barato y sería, como digo, el cumplimiento de una promesa electoral, porque no olvidemos que una de las claves que tiene sobre la mesa también Donald Trump ahora mismo, y que sin duda por eso el foco está en la primera parte de su discurso en lo económico, aunque su preocupación por lo internacional también es relevante, es las elecciones midterm, esas elecciones de mitad de mandato que están ya empezando a tener run en encuestas de opinión. Queda tiempo, pero sabemos que los procesos electorales en Estados Unidos siempre se anticipan con mucho tiempo y no le conviene a Trump llegar a esas midterms en su momento con una promesa electoral incumplida tan evidente y tan cuantificable como qué precio tiene el galón de gasolina en las gasolineras estadounidenses. Vamos haciendo recopilación de este comienzo de discurso tan esperado de Donald Trump en el foro de Davos, centrado fundamentalmente hasta el momento en la economía. El presidente de Estados Unidos insiste en que sus políticas, que para muchos son heterodoxas, pero él dice pueden impulsar todavía más el crecimiento. Dice
que va a seguir elevando el nivel de vida. Habla de que el cuarto trimestre el crecimiento proyectado es del 5,4%. Recordemos, el FMI aumentaba las expectativas de crecimiento de Estados Unidos para este 2026 hasta el 2,4%. También ha insistido en que su política arancelaria le ha permitido a la primera potencia económica reducir el déficit comercial mensual en un 77%. Y sobre todo, especial hincapié hasta el momento, vamos a seguir pendientes obviamente del discurso de Donald Trump en el foro de Davos, pero en este caso correrá a cargo de los compañeros de cierre de mercados. Ha insistido en que la producción de gas natural de Estados Unidos está en máximos históricos, pero que necesita mucha más energía su país. Por eso también dice que conviene que Venezuela siga con el petróleo gestionado por Estados Unidos porque va a ganar más dinero, y recuerda y reitera su promesa electoral: los precios de la gasolina serán inferiores a $2 el galón. No hay tiempo para más. Hemos terminado aquí en Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y hasta mañana.